esta celebración de Shavuot que comienza a la noche es la celebración de la cuarta festividad del espectro de 7 festividades que están descritas en la Torá, ¿no es cierto? No estamos tomando ni Purim, ni Hanukkah, ni Lag BaOmer, ni las festividades que después se fueron agregando, como el Día de la Independencia de Israel, y tantas otras que de alguna manera festividades, o varias, que se incluyen en el calendario hebreo, ¿no es cierto? A veces hasta locales, hacia determinadas festividades. De hecho, que Purim está la fiesta que está descrita en el libro de Esther, pero si ustedes estudian el judaísmo, a veces no es fácil llegar a esa información, pero yo una vez se los traje para que lo viesen. La festividad de Purim, que aparte del Purim bíblico, hay numerosos Purim locales, ¿no? Que el Purim checoslovaco, que el Purim húngaro, cada acontecimiento de la historia de Israel en el mundo a lo largo de siglos, cada acontecimiento que trajo liberación después de una persecución, de alguna matanza o de algún evento que podría haber traído calamidades en el pueblo de Israel, fue generando distintos Purim, ¿no es cierto? Por eso le digo que hay, no, por supuesto, son celebraciones locales, pero existen. Y entonces, pero Shavuot, la festividad de Shavuot, la que comienza hoy a la noche, ¿no es cierto?, es la cuarta festividad de las 7 fiestas, en realidad de las 8. Lo que pasa es que hay una que es el Shabbat, que es la que nuclea todas las demás, ¿no es cierto? Porque el Shabbat es semanalmente, ¿sí? Y las otras festividades son en determinadas épocas del año. La primera, dentro de esas festividades, es Pesaj. Van unidas, ¿no? Porque está Pesaj, unidas que vienen, me refiero. Pesaj, y luego está el Omer, ¿no es cierto? Y luego está los panes ácimos, el Matzot. Pesaj, Omer y Matzot, que serían las 3 que son una que son 3. A los 50 días exactamente viene Shavuot, que sería la cuarta, luego en el tercer mes, Nisan, y en el tercer mes, que es Sivan, ¿sí? Luego en el séptimo mes ya tenemos la quinta fiesta, que es Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Si uno tomara Sukkot como una fiesta, aunque tenemos Sukkot y Shemini Atzeret, ¿no es cierto? Entonces ya ahí cambiaría, pero siempre son 7 grandes con algunos aditamentos bien interesantes. Y entonces ya la festividad de Shavuot es la cuarta fiesta de ese plan maravilloso que hizo Dios, ¿no? Con el pueblo de Israel y para la humanidad. Pero de hecho que si, digamos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, lo que sería Rosh Hashanah bíblico, no el año nuevo que se asocia con Rosh Hashanah. Nosotros decimos ya el año nuevo de Israel o judío Rosh Hashanah. Eso es una interpretación, digamos, como posterior casi, porque Rosh Hashanah, lo cual no está mal la interpretación, pero Rosh Hashanah es una celebración, Yom Kippur también y Sukkot, son 3 celebraciones que literal y cabalmente no se han cumplido todavía. En un sentido espiritual sí, y en un sentido asociado de Rosh Hashanah con el año nuevo, ¿no es cierto?, en el calendario hebreo. Pero en realidad Rosh Hashanah, el sonar de las trompetas de Rosh Hashanah, donde el Eterno va a reunir al pueblo, y luego que va a tener la redención, y luego la festividad de Sukkot, donde va a ser las cabañas, ¿no es cierto?, que todo el mundo va a celebrar de aquellos que sobrevivan de la invasión hacia Israel y Jerusalén, que van a celebrar la fiesta de Sukkot Adonai de los ejércitos. Eso no está todavía, ¿me entienden? No se han cumplido. Es decir, viéndolo de otro lado, si el Creador, si el Señor Dios, no hubiese tenido un propósito futuro con Israel, la festividad de Rosh Hashanah, que es el año nuevo, la festividad de Yom Kippur, que es el día del perdón, y la festividad de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, no tendrían razón de ser. Porque esas festividades, las 3 festividades que están en el séptimo mes, son como consecuencia de que Dios
tiene un propósito con Israel en el presente y hacia el futuro, porque si no, no tendría razón de ser. Yo sé que muchas veces podrían decir, incluso muchas personas judías desprevenidas, personas cristianas que no tienen mucha idea y que por ahí aprecian un poco todo esto, pero que no conocen, dirían, no porque tal nada. Las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot no se han cumplido todavía. En un sentido espiritual sí lo podemos hablar como el sonar de las trompetas y que el Señor se revela a través de esas revelaciones, y Yom Kippur, el día del perdón. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo? Nosotros lo tenemos en Yeshua también en un sentido espiritual, esa redención, el Yom Kippur. De hecho que lo tenemos literalmente y espiritualmente en Yeshua, la redención. Pero ese Yom Kippur es cuando el Señor, el Mesías, venga, ¿no es cierto?, nuevamente, y tenga esa lucha en Jerusalén, ¿no es cierto?, contra Satanás, porque Satanás es bien astuto. Satanás quiere tener a todo el pueblo judío en Israel para pegar un golpe de gracia. De hecho, que bíblicamente es así. Entonces, en ese momento, el Mesías vendrá a redimir a su pueblo, ¿no es cierto? Va a haber un gran sonar de trompetas primero, antes de lo que acabo de decir. Un gran sonar de trompetas donde, en esa celebración celestial tan grande, vas a saber cómo Dios lo va a hacer, se van a reunir todos los judíos en el desierto de las naciones, va a haber un segundo éxodo como el primero de Egipto a Israel, pues se van a entrar con el pendón a las naciones, va a haber grandes milagros y maravillas. Por 3 años y medio Satanás no va a hacer nada porque Israel va a estar con grandes prodigios en la tierra, pero después Satanás va a inducir al pecado, según lo dice la Biblia, porque es así, va a inducir al pecado. Usted me dice, es bien interesante, ahora vamos a hablar de Shavuot, pero es bien interesante. Siempre tengan en cuenta esto, bíblicamente, cuando usted lea la Biblia, en Génesis lo tiene atomizado todo, en las primeras hojitas de Génesis. En primeras hojitas de Génesis va a tener la creación maravillosa, el mandamiento de Dios, el pecado del hombre, el perdón de Dios y una nueva etapa, ¿no es cierto? Y otra vez con Babel, con el diluvio, siempre usted va a ver, ahí va a haber dispensaciones como cortitas entre comillas, son siglos de los siglos, pero usted las va a ver hacia todas atomizadas. Son etapas, algunos le llaman dispensaciones, otros le llaman periodos, otros le llaman diferenciaciones, el judaísmo también tiene distintos nombres, son periodos o etapas. Todas las etapas terminan con juicio, todas terminan con juicio. Y esa etapa de la redención, de la reunión del pueblo hebreo para entrar a la tierra prometida con pendón a las naciones, que yo creo que no es un estándar, dice sí, es estándar, es bandera, pero para mí es el arca de la alianza que va a aparecer nuevamente en ese momento. Va a aparecer el arca de la alianza, se va a entrar con el poder, lo mismo que el arca lo llevaron desde el desierto de la tierra prometida, con grandes milagros cuando se levantaba el arca y se esgrimía el arca como poder de Dios, y el arca va a ser ese pendón a las naciones, por eso el diablo no va a poder hacer nada, porque va a haber grandes milagros y maravillas. Y entonces en ese momento usted va a ver que el pueblo ya entra en una tierra restaurada y dice que no va a tener ni armas ni nada ni fronteras, porque Israel va a vivir espléndidamente en un reposo. Pero entonces en esa etapa otra vez viene el ataque de Satanás, viene la idolatría, ¿no es cierto? Y es ahí cuando empiezan los 3 años y medio siguientes. Los primeros 3 años y medio son los que les acabo de contar. Luego vienen los 3 años y medio siguientes, donde viene la marca de la bestia. Ahí empieza, porque no es gran tribulación 7 años, son tribulación y gran tribulación. Esa es la realidad. Entonces uno va viendo, ¿no es cierto?, todo el espectro de la fiesta, ¿no es cierto? Y entonces, cuando el Mesías venga a bendecir a su pueblo y gobernar desde Israel a toda la humanidad, dice que los que sobrevivan del ataque y la supuesta masacre, aunque no va a haber mortandad, pero pensaban que iba a ser una masacre total, bueno, los que sobrevivan de ese ataque hacia Israel, dice, vendrán de todas esas naciones que sobreviviesen del ataque, van a ir a Israel y a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, al Señor de los ejércitos, ¿no? Y ahí es donde se cumple cabalmente la 7ª fiesta.
Hoy sí lo cumplimos en un sentido espiritual. Cuando celebramos Sukkot, tenemos como recordación las cabañas con las que el Señor protegió al pueblo de Israel en el desierto, en el transcurso de la tierra de Israel a la tierra prometida. Entonces, de hecho, ¿qué dice? Recordarás eso, ¿sí? Pero uno lo ve en ese sentido, pero después nos damos cuenta que esa séptima fiesta que recuerda el evento entre Misraim y la tierra prometida es la fiesta que se va a celebrar, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel sea totalmente redimido por el Señor. Y la fiesta de Shavuot, Shavuot significa semana, Shavuot es semana, Shavuot es semana. Y la fiesta de Shavuot es la celebración, que es una celebración agrícola, conmemora el 50º día de la celebración de Pesaj. La Biblia habla de la fiesta de Shavuot, fiesta de la semana, Hakatzir, la fiesta de las cosechas, también está ese nombre, Abikurim, la fiesta de las primicias, Bejor es primogénito, Bijurim es primicia, ¿no es cierto?, en plural, o los primogénitos, por así decirlo. Las primicias, que ese es el primogénito que se ofrecía a Dios, de todo lo abundante que el Señor nos da, ese primogénito, porque la palabra primicia significa eso, primogénito, ¿no es cierto? Y primogénito significa primicia, lo primero, lo primitivo, y entonces de lo primero que me da el Señor se lo ofrezco. Por eso la Biblia habla, la fiesta de las semanas, porque dice, contarás 49 días, 7 semanas de semana, 49 días, 7 semanas, perdón, 49 días hasta llegar al 50º, fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Como es una fiesta agrícola de las cosechas, se llama Hakatzir, Katzir es cosecha, la fiesta de las cosechas, Abikurim, la fiesta de las primicias. Exteriormente se le da a la festividad de Shavuot, pero esto ya es talmúdico, se le da el nombre de Zman Matan Torateiro, época o tiempo Matan de la entrega de nuestra Torá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la cosecha, el 50º día donde terminan las cosechas, se asocia en el 50º día con la entrega de la Torá. Eso por un lado. Así que tenemos Shavuot, Katzir, cosecha, Bikurim, primicia, Zman, Matan, Torateinu, época de la entrega de nuestra Torá. Hay otro nombre que se le da, que es igual a la séptima fiesta de Sukkot. No, la séptima, no, la octava. El Sukkot tiene 7 días y una octava. La octava fiesta de Sukkot, ¿cómo se llama? Shemini Atzeret. Shemini octava, Atzeret, asamblea. El tema es que la palabra Atzeret, ¿no es cierto?, que viene de Atzerat, significa asamblea, congreso, convención. Aquello que habla de reunión, ¿no es cierto?, donde se establece en un lugar la reunión, la sede. Entonces, en el pueblo judío, la octava fiesta, la séptima fiesta, que tiene un octavo día, se llama Shemini Atzeret, octava asamblea. Bien. El tema es que la palabra Atzeret, o Atzerá, ¿no es cierto?, de Atzerá se construye Atzeret para decir Shemini Atzeret, no se puede decir Shemini Atzerá. Shemini Atzeret. Entonces, Atzerá, que da origen a Atzeret, significa asamblea, congreso. El tema, que la palabra Azor significa detención, retención. ¿Está siguiendo? Eso de Shemini Atzeret lo dejamos aparte. La festividad de Shavuot, que es la cuarta fiesta, es el periodo que va desde... Es el periodo que va, ¿no es cierto?, de Pesaj a Shavuot. Pesaj tomo como las tres festividades, ¿no es cierto? Pesaj, Omer y Matzot. Shavuot, tengo aquí la fiesta de la semana, y del periodo de aquí hasta aquí hay 50 días. Ok.
es se cosecha la cebada, y aquí en Shavuot, en el 50º día, ¿no es cierto? Aquí termina la cosecha del trigo. Por eso, está siguiendo, por eso, la festividad de Shavuot, que tiene 3 nombres bíblicos: fiesta de la cosecha, fiesta de la primicia y fiesta de la semana, ¿sí? Y extrabíblicamente, yo les dije que se llama, esto es talmúdico, Matan Toratenu, que significa época, periodo, época de entrega de nuestra Torah. Y también, este es otro nombre extrabíblico, que es muy usado, justamente porque coincide el día 50º con la llegada hacia, y en esto vamos a practicar los tiempos que nos queda, y la otra es Atzeret. Esta Atzeret, este otro nombre es el mismo, nada más que construido de otra manera, porque en Sukkot, el 8º día, es Shemini Atzeret, 8ª asamblea, ¿sí? Pero la palabra Atzeret, que es asamblea, en su estructura original, aparte de asamblea, significa detención, retención, lo cual no está mal la asociación, vale que no estaba porque es la lingüística hebrea, ¿no es cierto? Es el origen de las palabras. Cuando uno se separa, se detiene, se retiene, es cuando uno se establece. Y entonces en ese establecimiento de retenerse, entonces se forma una reunión. Entonces en esa reunión también habla de congreso, convención para palabras nuestras modernas, ¿no es cierto? O asamblea, que se puede traducir así. Pero lo que ocurre es esto, que aquí se llama Atzeret, ¿no es cierto? Pero aquí Atzeret está en el sentido no de asamblea, que también el Shemini Atzeret, que significa 8ª asamblea, también en ese lugar tiene sentido de detención y retención, y yo un día se los expliqué por qué. Si les preguntan, ella se va a acordar, pero no importa. Ahora se lo voy a repetir de nuevo y a la próxima. Como les dije el miércoles, que ya se aprendí unas hojas, todas las Selijot nuevas que vamos a ir aprendiendo, que son un montón. Las que cantamos aquí son más fáciles, las de los miércoles son más difíciles. No sé cómo quedaron el miércoles, pero son un poco más difíciles, son larguísimas. Hay una Selijot que tiene 5 carillas de oficio, una sola. Entonces, para que usted vea cómo es la cosa. No, se complica. Aparte son en hebreo, en arameo, es más complicado. Pero uno lo aprende, porque en una sinagoga se aprende así. La gente no va sabiendo, la gente aprende en su casa, en el yeshivá, en los estudios bíblicos de la sinagoga o en la sinagoga misma. Bueno, en la sinagoga el que tiene que la boda, porque la sinagoga se repite y el que aprende, aprende. Atzeret significa aquí no asamblea, no tiene sentido asamblea, tiene sentido de detención, retención, de conclusión. Perdón, la otra traducción es conclusión también. Conclusión. ¿Por qué? Porque acá comienza, esto también tiene sentido espiritual, no es el propósito de hoy, pero aquí comienza la cosecha de la cebada y aquí se concluye después del mes de Nisan, ¿no es cierto? Iyar y Sivan. En el mes de Sivan aquí concluye la cosecha también del trigo y se cierra un ciclo de cosechas. ¿No es cierto? Estas son las principales. Entonces, como se cierra un ciclo de cosechas para un porvenir y un futuro, entonces se le llama hacer que conclusión. Se detuvo, las cosechas se concluyen. ¿Me están siguiendo? No es complejo, es simplemente conocer la acepción del término hebreo y verlo, pero esto es bíblico, esta no es bíblica, pero el sentido sí es bíblico, nada más que es un nombre dado a la interpretación que uno tiene en la escritura. Entonces, Shavuot es la 4ª fiesta de las 7 fiestas, sin incluir el Shabbat, haciendo un conglomerado de 8 festividades con el Shabbat, redondeando todo. Lo que les decía es que en la fiesta de Sukkot, que son 7 días y un 8º día que no es de cabañas, que es Shemini Atzeret,
ahí Shemini Atzeret es octava asamblea. Pero los rabinos le dicen, bueno, es octava asamblea, ¿sí? Pero también es detención, como esa detención. Aquí podríamos aplicar el término de conclusión también, porque sí se puede aplicar. Entonces, lo que ocurre es esto, a ver si me sigue. Aquí uno se detiene y terminan las cosechas. Por supuesto en el desierto no hacían eso, por eso usted lo tiene que ver en el sentido espiritual. Pero si uno lo ve en la tierra prometida, sí. Ahora, en la tierra prometida no hubo 50º día de la revelación de la Torá y la entrega de la palabra del Señor, sino que eso sí fue una sola vez, ok. Pero usted por eso tiene que interpretar, tiene que estudiarlo, leerlo y meditarlo. Tenemos las cosechas, terminan las cosechas, eso se supone en la tierra prometida, no en el desierto. Pero en el 50º día viene la entrega de la Torá. Eso ya va a ser recordatorio cuando uno entre en la tierra prometida. Eso por un lado. Si yo voy a la octava festividad, que la séptima festividad que se viene a hacer, con su octavo día, que es la fiesta de Sukkot, con su octavo día, perdón, que es Shemini Atzeret, ahí, porque le llamaron Shemini Atzeret, octava asamblea y día de detención, se detiene. ¿Por qué? Acuérdense de esto, en Sukkot se hacen sacrificios de varios animales. Hay varios animales de los cuales se sacrifica una cantidad determinada de estos en 7 días, una cantidad determinada de estos en 7 días, de las ofrendas más las libaciones de vino. Pero hay un animal que se sacrifican 70. Esos 70 animales, está en la Biblia, esos 70 animales representan las 70 naciones que poblaron el mundo, Génesis 10. Entonces los sacerdotes de Israel hacían determinada cantidad de sacrificios de este animal tanto, de este animal tanto, de este animal tanto. Hay un animal que los sacerdotes de Israel ofrecían por las 70 naciones, es decir, para que Dios tuviese misericordia y las naciones se volvieran a Dios. Esos son los 70 animales. Eso está en el Tratado de Sukkot, capítulo 5. Creo que es 55, bueno, no es 55. Pero está en el Tratado de Sukkot. Eso está así. El Tratado de Sukkot en el Talmud. Ok. Entonces, son 70 sacrificios por las 70 naciones. La festividad se llama Shemini Atzeret, la octava asamblea, que significa detención, retención. Algo se detiene y se retiene. Se puede traducir detener, retener, conclusión. Y no sé si alguna se me escapa ahora de memoria. Bueno. Y entonces, hay un midrash donde dice que Dios le dice al pueblo de Israel, por eso es talmúdico la palabra Atzeret, pero la interpretación no es incorrecta, es muy, no solamente plausible, sino que si uno recorre la Biblia uno se maravilla. Dios le dice al pueblo de Israel, durante 7 días de Sukkot me estuvieron entregando 70 animales por las naciones. Ahora ustedes, como hijos míos, ¿no es cierto?, reténganse, deténganse un día más conmigo. Por eso en el octavo día ya no suman 70, se van sumando los animales 70, sino que es uno solo, un sacrificio solo. En el octavo día hay un sacrificio que el pueblo de Israel hace al Señor. De este animal se entregan 70, en un día 7, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Si usted lo toma son 70. Terminados los 7 días, los rabinos del talmúdicos y a lo largo de los siglos les llamaron Atzeret. Hicimos sacrificio por las naciones, ahora vamos a hacer un sacrificio solamente por Israel y nos detenemos a estar en la presencia del Señor. Cuando uno va leyendo, me está siguiendo, uno va leyendo preste atención a esto por lo que va a venir un juego. Y entonces, la fiesta de Shavuot es, con esos nombres que tiene, Shavuot, Katzir, Shavuot, Katzir, Bikurim, Zman, Matan Toraten y Atzeret, que es conclusión, detención, se detuvo algo. Ahora sí vamos a ir a la Biblia, lo vamos a leer. El tema es el siguiente, a ver si me sigue. Llegados en un día determinado, un determinado mes, coincidiendo, aunque no dice así, pero coincidiendo, haciendo los cálculos con el 50º día, el pueblo de Israel llega al monte. Y en el monte, ¿no es cierto?, Moisés va a tener que ir hacia la presencia del Señor. De hecho, que hay varias subidas y venidas, pero
hay 3 veces donde Moisés sube para recibir las tablas, primero. Un día le voy a explicar varias cosas, hasta donde yo sé, de todas las cositas maravillosas que tiene nuestra interpretación rabínica, ¿no? Moisés sube para recibir las tablas escritas con el dedo de Dios. Lamentablemente lo que escribe con el dedo de Dios se tiene que romper, ¿no? Por el pecado del hombre. Luego Moisés sube, hay otros tipos de subidas, pero las claves son que Moisés sube para recibir las tablas. Luego sube para que Dios perdone por el becerro. Y luego sube para recibir las otras tablas, pero ya no son las tablas escritas con el dedo de Dios, ahí ya las escribe Moisés. Que sí, que las tablas de la ley, ¿no es cierto?, que fueron guardadas dentro del Arona Kodesh, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo, dentro del arca, esas tablas ya no están escritas en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, pero ya no están escritas directamente por el Señor, sino está escrita por el hombre. Eso es producto del pecado del hombre. ¿Sí? Ahora, el tema es, uno de los temas fundamentales es, en la celebración de Shavuot se hacen muchas cosas. Hoy no pudimos hacer ningún convivio, pero ya lo haremos en un futuro por otros motivos y, ¿por qué no?, por esto también a un pasado. Pero la festividad de Shavuot se caracteriza por muchas cosas. A veces incluso en las congregaciones judío-mesiánicas copiando un poco, y a veces bien y otras veces no tan bien, o a veces imitando y disfrazando un poco la cosa y no con el fundamento que corresponde, ¿no es cierto? Se pueden hacer, muchas veces se adorna todo con flores y con plantas, se comen determinados productos, se pueden comer muchas cosas, pero aparte productos específicos que conmemoran el dulzor, que la palabra es más dulce que la miel, entonces se comen de cosas lácteas, dulces, etc. Y también se estudia la palabra de Dios. Se estudia, por ejemplo, toda la noche, ahora que viene, muchas colectividades judías se la pasan estudiando y leyendo. El problema es, tanto judíos mesiánicos, a veces bien y otras veces no tan bien, ¿no es cierto?, en cuanto a la interpretación de todo esto. A veces uno tiene, ¿no es cierto?, uno aprende, transmite, ¿por qué no también copia? El tema es a veces cuando copiamos mal y transmitimos peor, no se pueden hacer esas cosas. Es nada en la vida, ¿no? Es lo mismo que a veces nosotros pensamos que la Torá, el estudio de la Biblia, ¿no?, es una cosa muy distinta a otras cosas, ¿no? Entonces ya todos queremos saber más que todos, ¿no? Fíjese, hay una interpretación, ahora, no me voy a olvidar de esto. ¿Sabe por qué le digo? Por ejemplo, si una persona va a estudiar medicina, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a estudiar medicina, a los 3 meses o al año, no le pueden decir, que hermanos anestesiólogos también, no puede al año decirle a los profesores, me enseñan a anestesiar. A ver, tiene que pasar un montón de años para que sepa anestesiar, ¿no es cierto? Si usted también, como estudia la abogacía, ¿no es cierto?, estudia abogacía y quiere estudiar derecho penal procesal, y tiene que pasar por un montón de materias antes de saber todo eso, y así en todas las áreas, ¿no es cierto? Y entonces la Biblia también requiere esa prudencia, ese respeto, Dios mismo, pero requiere eso, no se puede, de hecho que no se puede aprender en 2000 años, porque 2000 años no vamos a vivir, más bien, sería bueno, pero bueno, a lo mejor no tanto. Pero sería bueno vivir 2000 años para aprender mucho más y más y más, pero tenemos una vida limitada y en ese tiempo tenemos que aprender. Pero a veces nosotros queremos hacer lo que nos tiene que llevar 7, 8, 10 años, ¿no es cierto? Lo queremos hacer en 1 o 2 años, leyendo 2, 3 libritos, yendo aquí y allá, captando de aquí, pellizcando del otro lado, arañando de más allá y saber la Biblia, ¿no es cierto? Y no es así. Ese es uno de los problemas a veces que nosotros tenemos. Y así en todas las áreas de la vida. Por eso los que tienen oficio, profesiones, tienen que estudiar tanto, díganmelo a mí con la música clásica y con la guitarra, ¿no? Que yo parecía eterno cuando yo estudiaba la guitarra, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta que me dicen, bueno, ahora te vas a recibir de profesor. Pero no son 8 meses, son 8 años en un conservatorio que uno se pasa. ¿Me entiendes? Entonces todo requiere esto. Y entonces, la festividad de Shavuot es el sentido agrícola que el ser humano da de lo mejor al Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va dando desde Pesaj un Homer, ¿se acuerda del Homer? Una gavilla de 3.5
107 litros, medida de grano, que se ofrecía todos los días para agradecer a Dios por aquello que se iba recolectando, ¿no es cierto? Y ya después, en el final, en el 50º día, es esa entrega primicia grande de la cosecha. Y en ese evento es cuando se asocia con la entrega de la Torá, que me parece maravillosa la interpretación rabínica talmúdica, y yo suscribo y me asocio a eso y me parece que es así. El problema es, ¿qué representa para nosotros la entrega de la Torá, la palabra de Dios, los mandamientos? Porque la gente dice, bueno, que los 10 mandamientos son muy... Incluso en la iglesia cristiana a veces no se maneja muy bien, algunos sí, otros no tanto. Los judíos mesiánicos a veces tenemos algunas cosas que no nos... Nosotros en el judaísmo sí le damos un cabal concepto a eso. Pero una cosa bien importante de los 10 mandamientos, porque no son 10 mandamientos solo, hay un montón. Los 10 mandamientos, bíblicamente, los 10 mandamientos es lo mínimo que Dios pide. Es lo mínimo. Entonces dice, sí, porque fíjense, respetar a la madre y al padre, no codiciarás, no robarás, no tendrás otros dioses, no tendrás idolatría. Si usted los analiza uno por uno, son una montaña maravillosa de cosas. Pero eso es lo mínimo que Dios pide. Es lo mínimo indispensable que Dios pide. Y entonces, todos esos mandamientos, ¿no es cierto?, nos tendrían que llevar, si no tengo otros dioses, hay un solo Dios, no tengo otro Dios más que el Señor, no tengo que hacer mi idolatría, debo respetar ese día de reposo, ¿no es cierto? Tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero no tengo que robar, no tengo que matar, entonces, y no tengo que codiciar, ¿me entienden? Eso tendría que hacernos, a todos, judíos, cristianos, judíos mesiánicos, y por qué no todos los que participan de las cosas de la Biblia, católicos, incluso musulmanes que también heredan esto y después de alguna manera con sus cosas, pero eso nos tendría que hacer comprometidos, responsables. Yo, por ejemplo, no lo busqué ahora, pero en el Salmo 119 tomo un aspecto, no lo tomo porque lo solía decir ahora, pero donde el salmista, que para mí es David, ¿no es cierto? Bueno, pues tal vez no. El salmista en el Salmo adquiere un compromiso, busca la comunión con el Señor, acepta la corrección de la palabra con Él, lleva la carga de cumplir la palabra y tiene una vida consistente. Si usted analiza esos días, después se lo puedo mostrar porque no es tan difícil. Adquiere una vida de consistencia en medio de las angustias. Porque a veces cuando nosotros decimos los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, pero cuando ocurren situaciones adversas, los mandamientos de Dios pasan a un segundo plano. Pongo un caso, Job. Si usted lee Job, al principio va a ver que tiene un montón de adversidades. Sí, a ver si me entendió el final de consistente. Job tuvo un montón de adversidades. Cuando Job tiene un montón de adversidades que va perdiendo todo, como lo fue perdiendo David hasta hacerse loco con los filisteos, ¿no es cierto? Como va perdiendo todo, una persona que no está cabal, firme delante del Señor, abandona todo y se descarría. Job, cuando empezó a perder todo, si no hubiera sido consistente con lo mismo que dice el Salmo 119, que es un fragmento de 8 versos, pero lo tengo anotado aquí, no es tan difícil, me lo anoté aquí, hermano. Simplemente tomé nota de los versos. Sí. Y entonces, si no hubiera sido consistente, él abandona todo. Y sin embargo, ¿qué dice? Dios da y Dios quita. Esa persona es consistente. Si a nosotros nos pasa a lo mejor la 10ª parte, o la 11ª parte, o la 1000ª parte de lo que le pasa a Job, ya renegamos, criticamos, todos los pastores, sacerdotes y rabínicos, todos hipócritas, malos, y los hermanos de la congregación, nadie ayuda, todos son esto, aquello, lo otro, le echamos la culpa a todo el mundo. Desgraciadamente somos así. Y sin embargo, Job en su vida consistente, ¿no es cierto?, pierde todo y dice, Dios da y Dios quita. ¿Me entienden? Entonces, esa es la vida de consistencia de recibir los mandamientos del Señor. Si usted ve en el Tanaj, en el Brit Hadashah, hay fragmentos, pero así, fragmentos donde dice que todo lo que el Señor me da, ¿no es cierto?, el desarrollo de mi vida en el camino del Señor con su palabra, ahora se lo dice Pablo a Timoteo y también lo dice el Tanaj, así, en varios pasajes. Dice que todo eso es para
que me hagan hacer buenas obras. Es decir, el asistir a una congregación, el estudio de la palabra personal, familiar y colectivo, la meditación en la palabra del Señor, en la búsqueda de la palabra del Señor y del Señor mismo, el estudio profundo de la palabra del Señor hace, ¿no es cierto?, que todos, ¿no es cierto?, seamos formados para buenas obras, lo dice el Tanaj y lo dice el Brit Hadashah. Pero ¿qué ocurre? ¿Usted vio lo que pasa cuando a veces estudia la Biblia? A veces cuando uno estudia la Biblia o va a algún lugar, en vez de capacitarnos para buenas obras, la utilizamos para discutir. Utilizamos ese conocimiento para contrarrestar otras teologías permanentemente. Eso nos da a veces más soberbia y vanidad del objetivo, porque si es para buenas obras, ¿dónde en la vanidad, en la soberbia, en la petulancia, en la arrogancia, en la crítica, dónde está la buena obra entonces? Pero justamente da el resultado inverso. En muchos casos, en muchísimos casos, en Israel aquí, muchas veces le dio el resultado inverso. Por eso, muchas personas a veces no captamos el propósito genuino, real, de la festividad de Shavuot. Shavuot es el 50º día del cierre de unas cosechas de productos agrícolas que voy ofreciendo a Dios en porciones hasta entregar las primicias al final de la cosecha. Y en ese momento, cuando se entregan las primicias del final de la cosecha, vamos a intentar ver lo que estamos en Israel en ese momento. Recordamos que el Señor en ese momento fue cuando se reveló y habló con Moisés, ¿no es cierto?, para entregar los mandamientos. El problema es que, uno de los problemas es, ¿no es cierto?, ¿cuál es el resultado de la entrega de los mandamientos del Señor? Miren, cuando, déjeme ver, ahora, déjeme ver un poquito. Vamos a leer Éxodo 19, ¿sí? Total, después usted come los espaguetis y el mole, todos los mandamientos. Pero, en Éxodo 19, tenemos un rato todavía, en Éxodo 19, presta atención porque hay cosas claves, son elementales y simples, pero a veces lo elemental siempre queda velado a nuestro entendimiento y a nuestros ojos, ¿no? Dice Éxodo 19, ¿sí? Éxodo 19. En el mes tercero, que es ahí donde sería el mes de Sivan, que es hoy a la noche, ¿no es cierto?, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día significa en el primer día. En el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Okay. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Okay. Y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, acá está una condición. Nosotros pensamos que es incondicional todo, no es todo incondicional. Por eso es que a veces Dios ha destituido muchas veces a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, y así lo va haciendo en muchas ocasiones. Le pongo un caso. Turquía, lo que es Turquía, la parte europea, sobre todo la asiática, porque la europea, era cuna de la manifestación de las buenas nuevas, de lo que era la transmisión de la palabra del Mesías con Pablo y todo lo que se había fundado, y no solamente Pablo allí. Y había congregaciones en Esmirna, en Éfeso, de ahí donde está mi familia y la familia de todos también. ¿No es cierto? Y entonces, porque vinieron de ahí en Esmirna, y entonces todo eran congregaciones. Y si usted lee Apocalipsis, dice que por el pecado, ¿no es cierto?, y se refiere a esas iglesias, dice por el pecado, o a congregaciones, se prefiere la palabra iglesia minúscula porque eso es lo que significa en su semántica, y entonces dice que iba a quitar el candelero, ¿ok?
Si usted se fija, en esa zona, bíblicamente, donde estaban todas las congregaciones que habla la Biblia, en este momento no hay ninguna, es toda ruina y tampoco se acepta. Hay congregación alguna que otra por razones políticas, y en Estambul, pero del lado europeo, pero del lado asiático, para establecer una congregación es terriblemente difícil por el asunto legal y también por las persecuciones y las agresiones que puede haber de grupos especiales. Por eso que en ese lugar donde fue la proliferación en el buen sentido, ¿no es cierto?, de proliferar la palabra del Señor a través de Pablo y de Timoteo y todos los que estaban allí, en Apocalipsis le dice: voy a quitar tu candelero, y se lo quito. Sí, y lo quito. Hay cosas que son condicionales, otras son incondicionales, pero hay cosas que son condicionales. Claro que son condicionales. Y entonces le dice aquí, ahí en ese momento de lo que estamos hablando allí: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, son condiciones. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, a una significa de común acuerdo, todo lo que ha dicho Adonai haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Y a partir de allí Moisés asciende, ¿no es cierto?, y está 40 días y 40 noches. ¿Ok? Bien. El tema es, a veces, cuánto nosotros podemos esperar en el Señor. Voy a decir por qué, porque acá viene algo bien importante también. Usted esto lo leyó y lo superleyó, pero tenemos que ir atando los cabos para saber qué es lo que representa la entrega de la Torá, qué es lo que significa, bueno, la cosecha por un lado, pero la entrega de la Torá, que por qué al pueblo le pasó lo que le pasó. Moisés está 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar cada uno de nosotros? Porque si usted se fija, hay un momento donde Moisés está delante del Señor y dice que está 6 días y al 7º día se le aparece el Señor, ¿ok? Ahora, Moisés tuvo que esperar 6 días, ese es un número. A veces hay que esperar 6 días o hay que esperar 40 días y 40 noches. ¿Cuándo estamos dispuestos nosotros a esperar? El pueblo de Israel no pudo esperar, porque no pudo esperar. Cuando vio que Moisés no bajaba, se construye el becerro de oro. ¿Me están siguiendo? Fíjense que el propósito del pueblo de Israel era salir de Egipto, porque ¿se acuerdan que dice: me celebraréis fiesta en el desierto? Pero dice: irás hasta el monte. El pueblo de Israel sabía que tenía que pasar por el desierto y ir al monte. Y en el monte no sabía tanto muchas cosas, pero iba a venir una revelación. Moisés espera 6 días y al 7º día en un momento se le revela al Señor. Aquí estamos hablando de 40 días y 40 noches que Moisés está allí. ¿Cómo el Señor, cómo lo hizo sin comer y sin beber? Algún día le voy a explicar algunas cosas que son talmúdicas y midrágicas, para que usted vea algunas cosas de cómo son, qué es lo que nosotros pensamos en ese comer y beber. ¿Me entiende? Pero Moisés está allí y el pueblo no puede esperar. Cuando Moisés está en la presencia del Señor, 40 días y 40 noches, en el transcurso de esos 40 días, cuando van pasando X cantidad de días, no lo dice aquí, no sé si algún midrash lo dice, no lo recuerdo ahora, van pasando determinados días y vienen los rebeldes. Siempre está el rebelde, el criticón, el sabe más, el manda más, pasó, pasa y va a seguir pasando. Así como tuvo Corera, Tania, Viral en un momento. ¿Sí? Dios da y Dios quita. Acá le dicen: todos ustedes me van a hacer pueblo de sacerdote y gente santa. Y en definitiva no es pueblo de sacerdote y gente santa, en un sentido espiritual sí. ¿Quiénes fueron los sacerdotes? Los levitas. ¿Pero por qué fueron los sacerdotes los levitas? Porque aquí, cuando construyen el becerro de oro, ante la falta, cuando uno no sabe esperar, ¿se acuerdan todas las 5 palabras que vimos de saber esperar en la Biblia? Hay 5 palabras claves que significa esperar, y cada una tiene un desarrollo. Si uno no sabe esperar, el que no sabe esperar,
automáticamente, el que no sabe esperar en el Señor, usted va a decir no porque tal cosa, y le puedo asegurar que humanamente le podría contestar y usted humanamente le puede decir algo, pero bíblicamente, que es la verdad, el que no sabe esperar automáticamente desemboca en el becerro de oro. No hay alternativa, no hay una alternativa, no hay una parte intermedia. Yo decimos, bueno, esto y tal vez esto y por acá en el medio me la arreglo. No, o es una cosa u otra. Entonces, el pueblo de Israel no supo esperar. A veces hay que saber esperar. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham? A veces, ahí tiene otro error. Abraham no supo esperar y pasó lo de Ismael. Si hubiera sabido esperar, en un momento descansó, en otro momento vio que se le avecinaba y dice, y ahora la situación no la vamos a tener 20 que 60 años, 80. ¿No es cierto? Que a veces decimos lo mismo nosotros. Pero porque no sabemos esperar. Y entonces, como no supo esperar a Abraham, pasó lo que pasó. Después Dios trata de aparejar las cosas. Salomón no pudo esperar. Salomón, cuando va a recibir el reino, y en vez de buscar primero esa presencia de Dios, que después fue maravilloso, y Dios lo perdonó, porque Dios le perdonó y nada más que después se descarrió a Salomón. Pero a Salomón no supo esperar. ¿Cuánto sabemos esperar? Moisés esperó en un momento 6 días y viene la presencia del Señor cuando dice, luego pasa la gloria sobre mí, su gloria, quiero ver tu gloria. Pero tuvo que esperar 6 días hasta que el Señor pasó. Sí, esos 6 días es un número, es eterno. Acá son 40 días y 40 noches. El pueblo no supo esperar, no tuvo paciencia. Viene el becerro de oro. Salomón, cuando va a recibir el reino, no sabe esperar. Antes de buscar la presencia de Dios, ¿qué va a hacer? Va a buscar la solidaridad diplomática de Egipto, el país de la lengua franca. Hoy, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros? Iríamos a Estados Unidos. La verdad, no quien le hable. Personalmente yo creo que ustedes me conocen. Pero todo el mundo le va a buscar, ¿no es cierto?, el sueño americano. ¿Qué sueño americano? Ese sueño americano es para el no creyente. Pero el creyente no tiene el sueño en Dios y el Señor lo bendice en donde el Señor lo pone. ¿Me entiende? Ese sueño americano lo hicieron creer las políticas de Egipto. Entonces, ¿qué fue a hacer? Salomón fue a buscar el sueño egipcio. Egipcio era la cuna de todo, y de hecho que Asiria y Babilonia también, pero se competían entre ellos en cuanto a todo. ¿Sí? En cuanto a todo se competían. ¿Sí? Y entonces Salomón no puede esperar y él dice, bueno, con Dios está bien, pero aquí la situación se puede avecinar fea. Vamos a pedir ayuda a Egipto. ¿Me entiende? Vamos a buscar el sueño egipcio. Otros buscaban el sueño en Babilonia. De hecho, que bíblicamente están los partidos políticos. Está el partido político proclive, Asiria, Babilonia y Egipto. Por eso, como los líderes hebreos en un momento no pueden esperar, le dicen a Jeremías, no podemos esperar, te llevamos a ti también a Egipto. Ese era el partido proclive de Egipto. Y se lo llevan a Egipto. A Jeremías, a la fuerza del profeta de Dios, se lo llevan a los golpes a Egipto, al sueño egipcio. No sería el sueño americano, asocia el sueño americano con el sueño egipcio. Es así, el pueblo por eso le dice, ¿por qué buscas de ellos y no buscas de mí? Dice, porque estaba el que dice, no, yo tengo el sueño egipcio y otro decía, yo tengo el sueño babilónico. Porque preferían más ellos que a Dios. Y usted me dice, ¿cómo son ustedes los judíos? ¿Y cómo soy? ¿Cómo es hoy a lo mejor cierto cristianismo o catolicismo u otras entidades como pueden ser musulmanes y otra cultura, el cristianismo y todo? ¿Cómo son? ¿O no se apoyan en el hombre? Dice, hoy por ejemplo, dicen, bueno, para adorar, ¿no es cierto?, para buscar del Señor, tenemos que tener, ¿no es cierto?, todo el mejor sonido, lo mejor para el Señor. Tenemos que tener en lugar los mejores músicos, poner carita de músico, porque si no, no se adora. Cuando estos adoraban, se tiraban al piso y nadie le veía la cara, hermano. Porque cuando usted va a ver aquí los que adoran de verdad, el partido de Moisés y otros, todos meten la cabeza en el piso, y hoy metemos la cabeza en la cámara de televisión para que todos nos filmen cuando estamos alabando al Señor.
Esa es la realidad. ¿Me está siguiendo? Esa es la realidad. Entonces, la palabra del Señor es que nos genera a nosotros la capacidad para hacer buenas obras. Y resulta que nosotros estudiamos la palabra del Señor muchas veces para competir en teología, para contrarrestar y contrapesar una congregación contra otra, y un ministro sobre el otro, el que sabe más, el que sabe menos, el más ungido, el menos ungido, el que tiene más publicidad, el que tiene menos publicidad, el que viaja más en avión de aquí para allá. Buena verdad. Hoy sopesamos a veces a los predicadores por cuántos viajes de avión tienen. Porque yo viajo por todo el mundo. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que representa la entrega de la Torá? Hacerme soberbio, engreído, vanidoso, petulante y un montón de cosas. Por eso, acá la entrega de la Torá, el pueblo de Israel no pudo ni siquiera estar dice 40 días y 40 noches, en la Biblia es un número. Sí, por ahí fueron literales 40 días y 40 noches. Pero ya ven que la Biblia le dice a Abraham, tú vas a estar 400 años, tu descendencia va a estar 400 años en tierra extraña. Luego usted va a ver que dice que hubieron 430. Yo les expliqué con la gematría de las localidades por qué dice 430. Pero también, viéndolo de otro punto de vista, yo puedo sopesar que la esclavitud en sí fueron 210 años tomando desde el nacimiento de Isaac. ¿Me entiende? 400 es un número. Es un número. Y entonces, en el capítulo 19 de Éxodo es cuando llega y Moisés va a la presencia del Señor. Si usted va, no sé, dice 20, dije 19, pero capítulo 20, les leímos, 19. Luego Moisés va, ¿no es cierto?, en el capítulo 20 recibe los mandamientos y allí, ¿no es cierto?, aparece el clamor del pueblo ante la presencia del Señor. Yo le voy a ir a lo clave de todo esto, ¿no?, para que veamos. Luego aparece una enunciación de leyes sobre los esclavos, sobre la violencia, ¿no es cierto?, sobre la restitución, las leyes humanitarias. Más o menos son segmentos interesantes en cuanto a títulos. La palabra es maravillosa, pero con esos títulos o subtítulos puede uno ver. De luego viene la declaración de las fiestas, ¿no es cierto?, donde se establece que el 50º día va a ser la fiesta de Shavuot o con los otros nombres que yo les di. Ok. Déjenme ver una sola cosa. Okay. Están todos los detalles, hasta capítulo 30, etc. 30. Cuando el capítulo 31 es cuando está el llamamiento, no nos interesa esto ahora, pero el llamamiento de Bezalel a Goliat, cuando Dios les da la unción especial para construir. Ok. Bien. Pero el capítulo, yo a partir del 19 cuando Moisés va a recibir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Ok. El pueblo no puede esperar. A veces no sé si nosotros sabemos esperar y descansar en el Señor para que el Señor nos bendiga. A veces aceleramos todo. ¿Vieron cuando? De hecho que hay cosas que Dios las puede hacer en un segundo, pero cuando oramos, a veces oramos con un... parece que oramos, incluso no escuchan en algunos lugares, el tipo de oración de una exigencia a Dios. ¡Ya, Señor! Bueno, el ya puede ser por un ya de angustia, y en el otro, el ya puede ser imperativo por la angustia, y el otro, porque eso está en gramática también, aquí también, y el otro el imperativo de una orden. ¿Quién es usted y yo, o el mayor predicador, o cualquiera, para darle una orden? ¡Ya, Señor! ¡Ya, Señor, porque tú lo prometiste! ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿No? Entonces, es ese tema de la orden. Dios lo prometió y dice usted, yo lo he escuchado tanto, y yo digo, ¿cómo no puede tropezar a través de todo con lo que nos enseña? Dice usted puede clamar, pero reclame. El sentido que reclamar viene de clamar, ¿no es cierto? Pero el reclamar puede ser un imperativo odioso de ordenar. Reclame, ¿no es cierto? Somos realmente, no nos da resultado, ni Shavuot, ni la palabra, ni la... ¿no es cierto?
¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo no pudo esperar 40 días y la Biblia nos va a encontrar. Yo un día le voy a mostrar cómo los hombres, como hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, ¿no? Y usted va a ver todo lo que pasaron esperando, ¿no es cierto? Cómo espera Elías, cómo espera Josué, cómo esperan otros, porque ellos esperaron tantos días. ¿Sabe? Uno que perdió el reino por no saber esperar fue Saúl. Saúl. Samuel le dijo, espera hasta que yo vaya. Y venía el enemigo y se impacientaba. Y entonces tomó la posición de Samuel. Y perdió el reino. No supo esperar. El pueblo de Israel, dice Moisés, si el pueblo de Israel vio todos los milagros que Dios obró con Moisés, a través de Moisés, el pueblo de Israel tiene que saber que si pasaron tantas cosas inverosímiles e increíbles, porque no son, humanamente no pueden ser creíbles en el sentido humano, de todo lo que pasaron en Egipto y a la salida, tenían que saber que tenían que esperar. Y no supieron esperar y viene el becerro de oro que vamos a ver ahora. ¿Sí? Y así usted va a ver todo, un día le vamos a comentar, aunque sea someramente, pero profundamente, someramente en sentido de enunciando y viendo, todas las personas que supieron esperar y los que no supieron esperar con tiempo, cómo fueron perdiendo todo. Hay gente que se apoya en la roca y otros que se apoyan en la arena. ¿Sí? Moisés ¿qué hizo? Cuando Israel perdía y Moisés se cansó, lo apoyaron en la roca. ¿Vos o no? Lo apoyaron en la roca porque se sustentaron en la roca. ¿Me está siguiendo? Cuando David tiene que matar a Goliat, ¿a dónde va? A buscar rocas, son piedras, porque se apoyan en la roca. Esa es la realidad. ¿Me entiende? Cuando Elías tiene que, yo le voy a mostrar todas esas palabras que aparecen de roca y todo, cuando Elías tiene que sopesar el poder de Dios contra toda la idolatría, dice que toman las rocas para hacer el altar. A mí me fascina cuando uno va estudiando los que se apoyan en la roca y los que no se apoyan en la roca. Todos los que se apoyan en la roca van triunfando. Elías triunfó, Moisés triunfó, David triunfó, pero todos toman rocas. Eso en hebreo tiene otro significado. Pero si no se sabe esperar, no se toma roca, se toma oro para hacer el becerro de oro. Esa es la realidad. ¿Me está siguiendo? Por eso decimos Shabbat. Hoy pueden estar los rabinos y ciertos judíos estando toda la noche así leyendo, a veces con buen sentido de corazón, y otras veces por tradición. Muchos judíos mesiánicos también tratan de imitar lo que nosotros hicimos siempre, pero no pasa por ese lado. Ahora yo le voy a mostrar algo. Entonces, en el 32, en un momento terminado, pero quiero mostrar algo, ¿sí? En el 30, para que no se aburran tanto, en el 32 viene el becerro de oro. Bueno, cuando Moisés está descendiendo después de 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Pues se va a encontrar, le voy a dar el 32-25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, un día le mostré la palabra esta, pero ahora no, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. Estamos hablando de que esto es el inicio de la celebración de Shavuot, la fiesta de la semana, la entrega de la Torá. Y en la entrega de la Torá, que nos tiene que representar eso, la palabra de Dios, eso que yo le leí del Salmo 119, ese compromiso, esa carga, esa comunión, todo eso, aquí desemboca en un desenfreno de orgía y de lujuria. Por eso es que mueren tantos, porque no se podía permitir que eso fuese infectando a todo lo demás. ¿De acuerdo? Usted va a decir, esto es trágico, y claro que es trágico, o que qué bárbaro es así. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Adonai, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición
bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Adonai. Esta es la segunda vez que lo decía. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Adonai y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora sus pecados, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y de hecho que toda esta generación, menos Josué y Caleb, murieron todos. Claro que murieron todos. Porque, como decía, no fueron consistentes como lo fue Job. Job pierde todo y dice Adonai, Dios quita. Y el pueblo de Israel dice: si tienes oído a mi voz y cumpliere mi pacto, seré mi especial tesoro y un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero el pueblo de Israel, a partir de ahora, fue sustituido así de la siguiente manera: los levitas fueron los sacerdotes nada más. Todos los demás son sacerdotes simbólicamente. Por eso en la Biblia está el Pidyon Abel, la compra de la primogenitura, ¿entiende? Entonces todas las familias que tienen un primogénito ya lo usan como sacerdote familiar, por así decirlo, pero no puede ser sacerdote en el templo. Por eso Coré, Datán y Abiram después se rebelan, ¿me entiende? Pues nosotros también, ¿no? Ustedes no son. Por eso Dios dice: por haber pecado ya no pueden ser todos sacerdotes, solamente los que se juntaron con Moisés, que fueron los levitas. Coré, Datán y Abiram, con sus tribus, no pueden aceptar la orden de Dios, y se rebelan contra Moisés y contra Aarón. Y entonces fue en ese momento cuando los traga la tierra y los consume. No se puede jugar con eso de la entrega de la palabra. No se puede jugar. Eso llamó, por no haber cumplido, se viene toda la catástrofe que aparece aquí. Por no entender lo que significa la entrega de la palabra del Señor. ¿Me está siguiendo? El no saber lo que significa la entrega de la palabra hace que pierdan el sacerdocio de todos los demás y pasan los levitas. Otros, como no pueden aceptar esa orden también, se rebelan contra Moisés, y Coré, Datán y Abiram con sus familias y otros son consumidos. Dice que la tierra se abre y los traga hasta con sus animales. No se puede, incluso cuando hablamos de la festividad, es muy lindo danzar como se danza a veces. El judaísmo por un lado, a veces las congregaciones judías mesiánicas, en algunos casos se danza más de lo que se estudia en este sentido, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Y entonces, ¿qué ocurre? En unos minutos termino. No. Entonces estamos hablando de Shavuot, la entrega de la palabra. ¿Qué le hace a usted y a mí, no es cierto? ¿Qué efecto nos hace la palabra del Señor? Porque para el pueblo de Israel, la palabra del Señor tenía que estar esperándose de una forma ansiosa. A ver si te sigue. ¿Se acuerdan que dice? Contará 7 semanas, 49 días. Bien, se cuentan 49 días. Se entrega la gavilla, el homer, que es un recipiente con 3.7 litros de cereal diariamente. En el Talmud se hace un hincapié muy grande esto en el judaísmo, que hay que contar esos como producto de la cosecha, pero se cuenta con mucha ansia para tomar la cosecha final en el día 50, y que además en ese 50 va a venir la Torah. Entonces tengo que contar todos los días con fervor, con anhelo, con deseo para recibir la Torah, la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, si el pueblo de Israel tiene que contar con tanto deseo los 49 días, ¿no es cierto? ¿Cómo no supo esperar los 40 que tenía que esperar cuando venga la palabra? ¿Me está siguiendo? Y entonces, en vez de que le ocurra lo que le pasó a Moisés, ahora se lo voy a mostrar y con eso vamos a ir terminando, el pueblo de Israel sucumbió ante la idolatría con el becerro de oro, porque no hay alternativa. Para colmo dice que Moisés, Aarón lo permitió para vergüenza entre los enemigos,
Moisés ahí se salvó, perdón, Aarón se salvó allí que no fue muerto, porque en definitiva se puso al lado de Moisés con los levitas, pero en definitiva el que propició y que permitió el becerro de oro fue Aarón, cuando Aarón tenía que haberse puesto del lado de Moisés y estimular al pueblo a que esperara, pero a veces la condición de líder no lo sobrepasó y tuvo temor. El mismo temor que tuvo Moisés cuando le dijo al Señor, dice: Señor, si tú aquí no haces algo con el pueblo y no bebe de la roca, estos me matan. Dice así, porque dice: me lapida, pero apedrear es matar en hebreo, lapidar, arrojar piedras. No es arrojar piedras, lapidar es arrojar una piedra grandota, la primera, ¡pum! Eso es lapidar. Y después todo lo demás arrojan su roca ahí el que puede. ¿Me entiendes? Realmente era eso. Entonces, el pueblo de Israel sucumbió, ¿no es cierto?, ante la falta de expectativa en lo que el Señor iba a dar. A veces uno se pone a pensar, todo el mundo critica a veces, ¿no? Yo también, en ese sentido, lo que nos pasó. Pero póngase a pensar usted cuánto hubiera esperado. ¿Cuánto hubiera esperado? Imagínense cuántos becerros de oro tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántas? El becerro de oro es todo aquello que uno privilegia, ¿no es cierto?, en lugar de las cosas de Dios. Las cosas que me dan placer en esta vida, en vez de estudiar la palabra, de asistir a una reunión semanal, de orar por los hermanos, de orar por las necesidades de otros, de asistir a una congregación, de privilegiar, bueno, por ejemplo, las compras, el paseo, incluso a veces se gastan ingentes sumas en una cosa y no se ofrenda en una congregación o en la sinagoga misma. La gente dice: bueno, está la barata, está el centro comercial, está lloviendo, no voy a la congregación, el estudio de la semana me queda muy lejos, y un montón aquí y en cualquier lado. Entonces se privilegian un montón de cosas, y esos son becerros de oro. A veces hay mucha necesidad de salud, tiempo, distancia y un montón de trabajo, y uno entiende, pero en la medida que uno puede, a veces tendría que hacer hasta un mínimo esfuerzo, ¿no es cierto? Porque representa un sacrificio. Si uno lee ciertas cosas como el Salmo 119, que yo le acabo de comenzar, no importa ahora, representa un sacrificio. Bueno, ahora no lo voy a ver. Pero, por ejemplo, ya vamos a ir terminando. Entonces, Shavuot representa la entrega de la Torah. Pero miren, en el capítulo 34, del 19 al 34 tienen que leerlo de un tirón, saltear las leyes si quieren, pero vean los pasajes donde se sube la primera vez, la segunda y la tercera, el pecado del pueblo, el pedido de perdón del Señor, de Moisés con el Señor, y ya la segunda vez que le dice así, dice, capítulo 34, verso 27. Y Adonai dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y esta es cuando va a escribir él, la otra, las que se rompieron antes, ¿no es cierto?, en el becerro de lo que Moisés las tira, ¿no es cierto?, es la que está directamente por el Señor. Entonces la que dice: y él, Moisés, estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con el Señor. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Adonai había dicho en el monte Sinai. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía a ver a la gente. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente.
Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar. Les voy a anotar algo aquí y les voy a decir dos cosas y vamos a terminar. ¿Qué puede representar para nosotros la festividad de Shavuot? Es cierto, podríamos haber hecho el convivio y aquí ya nos podemos adornar y celebrar, sí, con algarabía, con gozo, ¿no es cierto? Ahí dice que, esto por un lado, voy a decir dos cosas. Ahí dice que el rostro de Moisés resplandecía, como tengo yo aquí. Y bueno, en español su rostro resplandecía, correcto. La palabra para resplandecer o irradiar es esta palabra, este verbo. Es el verbo karán. Este verbo karán, le digo esto por alguna razón de que por lo que va a venir ahora. Y después vamos a hablar, ya para terminar, con resplandecer. Pero el verbo karán significa irradiar, radiar. Eso es lo que resplandecer, irradiar, radiar, resplandecer. Bien. Ustedes vieron que hay una estatua, de hecho que hay Biblias que dicen así. Tiene su razón, pero hay que entenderlo. Vieron que Moisés aparece con cuernos en algunos bien. Este es el verbo, el transitivo, este es el verbo, pero siempre en hebreo tenemos el verbo, y lo mismo que en español. Tenemos una palabra que es un verbo y la misma palabra en sentido como sustantivo. Entonces, yo voy a poner la misma palabra, pero cambiando para hacerla sustantivo, que es quere. La palabra quere. Si usted se fija en la misma letra, la kof, la resh, la nun, ¿ok? Nada más que está vocalizada como verbo aquí, así como lo puse con estas vocales, son la raíz verbal, no es la raíz verbal. Y esto, ¿no es cierto? Es el sustantivo que este verbo es irradiar, iluminar, resplandecer, etc. Radiar. Bien. La palabra que significa, en primer lugar significa cuerno, significa shofar también. Bien, pero esta palabra, ¿no es cierto?, tiene el verbo y el sustantivo. Una mala interpretación al traducir le pone Moisés tenía cuernos. ¿Sabe cuál sería la traducción literal allí, por ejemplo, del verbo? Sería irradiar rayos. Entonces, en vez de poner irradiar rayos, en alguna Biblia Moisés tenía cuernos. ¿Viste que hay unos cuernos que tienen cuernos? El tema es que Moisés, si yo le puedo poner la traducción para que veas, como la Biblia es muy difícil de traducir, para interpretar, muy difícil, porque el sustantivo significa también cuerno, shofar, no tiene otro significado. También el significado que tiene esto, por ejemplo, significa fondo, pero no del fondo. ¿Ves cuando decimos fondo de inversión? También significa fondo. Por eso tenemos el Keren Kayemet de Israel, el fondo, agrario fondo nacional de Israel. ¿Me entiende? Es esta palabra que también significa cuerno, significa shofar, que tiene relación con esto. ¿Okay? Entonces, lo que dice ahí verdaderamente, está bien si dice resplandecía, esto como para que sepan cómo se puede traducir la Biblia y cómo a veces este tipo de cosas nos puede hacer interpretar mal, a veces a lo largo de la historia. Entonces dice que Moisés irradiaba rayos brillantes, por eso es que resplandecía. Pero en una traducción usted va a ver que por eso la escritura que le ponen cuerno, porque la traducción utilizaba la acepción de cuerno.
pero no tradujeron el sentido de que eran rayos de luz. Es muy similar a un pasaje cuando dice rayos brillantes salían de tu mano, de Habacuc, ¿no es cierto? Es otro sentido, pero esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces aquí Moisés, cuando va a buscar la presencia del Señor, dice que de su rostro se irradiaban rayos de luz. Por alguna razón, como la palabra también significa shofar, cuerno, etcétera, etcétera, fondo también en este sentido, tiene 3 o 4 secciones más, y estoy haciendo memoria, pero no. Y entonces, dice que cuando Moisés va a buscar, ¿no es cierto?, esa palabra del Señor, esa relación de estar con el Señor a través de recibir su palabra, hace que su cara resplandezca, que salen de su rayo, de su cara, de su piel, rayos luminosos. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que se traduce como resplandecer, pero la idea bíblicamente es irradiar rayos de luz. Es una palabra, karán, que acumula una traducción que es la reunión de estas dos, por así decirlo. Aún sin tener un intérprete bíblico cabal que sabe, se va a dar cuenta que karán es irradiar, una resplandecer, porque resplandecer es irradiar. Y entonces dice, bueno, su rostro resplandecía, pero con esto terminamos para que vean. ¿Qué significa recibir? ¿Qué repercusión tiene en usted, en mí, que pudo haber tenido en el pueblo de Israel? La falta de saber esperar en el Señor hizo que perdieran el sacerdocio y pasaran los levitas, que murieran como 3.000, que tuviesen que beber el becerro derretido, se lo tenían que tragar directamente. Que Dios tiene que, de alguna manera, ser justo y misericordioso. Tiene que transmitir al pueblo todo para que lleguen a la tierra prometida. Pero todos los que participaron del becerro de oro, todos tuvieron que morir. Todos, no se salvó uno. Ni Aarón, ni María, ni Miriam. Aarón podía haber entrado a la tierra prometida, pero lo desnudaron antes de entrar y se pasó el sacerdocio. Y usted sabe que dice desvestir, desnudar. Desnudar y desvestir un sacerdote es algo ignominioso, por así decirlo, y lo tuvieron que desnudar. Por eso cuando Yeshua lo desnuda, es por la muerte, pero es la muerte ignominiosa, la afrenta, la exposición, ¿no es cierto?, descarnada y agraviante. Por eso se desnuda el sacerdote. Y por eso lo desnudaron a Yeshua. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, la muerte, dice, bueno, ¿cómo le pueden haber dolido los clavos en el madero? Muchos dicen así. Le puedo asegurar que más le dolió que lo desnudaron, si uno lo interpreta. ¿Me entienden? En un sentido. Claro, imagino que tiene que ver, de hecho que sí, porque es terrible, me imagino. ¿Me entienden? Y entonces, van muriendo todos. Aarón se salvó en ese momento. Aarón también se salvó de la lepra que le tocó a María, pero le tenía que haber tocado a él también, se fue salvando Aarón. Porque Aarón habló mal de Moisés y la lepra le vino solamente a María. Primero se salvó en el becerro de oro, después se salvó que no le vino la lepra. Pero después lo toman antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí?, y no entra. Por eso los únicos que entraron de la generación fue Josué, Caleb, José, que entró con el féretro, muerto, porque la mejor manera de pasar el desierto es pasarlo muerto, porque hay que pasarlo muerto. El desierto hay que pasarlo muerto. Fueron los 3 que entraron, ni Aarón entró. Porque Aarón le dice, tú no me glorificaste cuando te pedí que dijeras, háblale a la roca. Porque Moisés, tú te sentaste en la roca. Si tú te sentaste en la roca, tiene que hablarles a la roca. Hay muchos que la roca es maravilloso. Jacob, por ejemplo, Jacob utilizó la roca porque la roca es la conexión entre el cielo y la tierra, en ese sentido, que es el Señor mismo, ¿me entiende? Y utiliza la roca. Cuando utilizamos la roca dormimos tranquilos como Jacob. Cuando utilizamos la roca matamos a Goliat como David. Cuando utilizamos la roca nos sentamos como Moisés y triunfa sobre los amalecitas. Cuando se usa la roca, ¿no es cierto?, se hace el altar como lo hizo Elías y los paganos se mueren todos.
En realidad, se lo digo de otra manera para que cuando se utiliza la roca, más que morir los paganos, muere nuestro paganismo. Esa es la realidad. Cuando se utiliza la roca, se muere el paganismo. Esa es la realidad. Y terminamos entonces, mil y una cosa más, pero Shavuot está representando la entrega de la Torá. Para Moisés, la entrega de la Torá, ya cuando él la recibe, la escribe y la va a transmitir al pueblo, para Moisés la entrega de la palabra de Dios como segunda vez, ya vamos a hablar con detenimiento de estas cosas, pero son mil detalles maravillosos. La entrega de la Torá para Moisés representó que su rostro irradiaba, transmitía, enseñaba, irradiaba luz. La entrega de la Torá, lamentablemente para el que no sabe esperar, significa hacer el becerro de oro. Sucumbir a no ser sacerdote y tener que comprar la primogenitura. Significa que la entrega de la Torá para ellos iba a ser nada más que una consolación en el desierto, pero iba a significar la muerte inexorable. Pero para Moisés fue que brillaba su cabeza, que irradiaba luz. Entonces uno elige, dice, bueno, ¿qué va a ser para mí la entrega de la Torá? ¿Qué va a ser para mí la palabra de Dios? ¿No es cierto? Que sucumba yo, que me dedique al becerro de oro. El becerro de oro es todo lo que me impide crecer y que me desvía de lo que me dice la palabra. A veces, ya terminamos hermanos, pero es cierto, mire, ¿por qué digo es cierto? A veces decimos que, bueno, podemos dar muchas cosas a Dios, pero a veces, y usted sabe que yo nunca hablo de siquiera de ofrenda, pero a veces es interesante, ¿no? Porque cuando uno está agradecido, ¿no es cierto? Como Moisés lo hacía también, y estaba agradecido y el pueblo estaba agradecido, siempre hay una adoración y una entrega, ¿no? Fíjese, por ejemplo, Zaqueo cuando estaba agradecido por el Señor, ¿no es cierto? Directamente cuadriplica lo que había robado. Imagínense los intereses que pudo haber ganado Zaqueo, por ejemplo. Pero eso es ¿por qué? Porque hay adoración y hay entrega. Por eso la Biblia lo habla permanentemente. Siempre permanentemente habla, ¿no es cierto?, de adoración. La reina de Sabá, estoy recordando, la reina de Sabá, cuando va a ver a Salomón, en un momento queda asombrada, que se quedó asombrada. En realidad no dice asombrada, y cuando veas, dice, y no había más en ella ruach, no había más espíritu, porque no, ahí dice que está asombrada, y en el verso como 6 palabras en este caso, dice, y no había en ella ya más ruach, no había más espíritu, no había aliento, quedó, ¿no es cierto? Y cuando no hubo aliento por la grandeza, ¿no es cierto?, por la grandeza de ver la sabiduría de Salomón, entonces le entregó bienes tremendos a Salomón. ¿Me está siguiendo? Es decir, ¿qué es lo que está representando a veces que nosotros recibamos o no recibamos algo? Porque Moisés, cuando Moisés se acerca, y después lo podemos seguir leyendo en otro momento, dice que Moisés con el pueblo en un momento se inclina y adora y se postra, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Lo que significa la adoración, la entrega y todo eso. Por eso usted y yo tenemos que entender, nuestro pueblo judío, el pueblo judío mesiánico, en general todo, y cristiano también. Si uno entiende lo que significa Shavuot o Pentecostés mismo, sin hablar del nuevo pacto ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa? Miren que no es tremendo, reciben la palabra de Dios y van a tener que morir todos en el desierto. Y mueren todos. Menos los que acaban. Bueno, los que entraron fueron los que nacieron allí a partir de ese momento. Pero todos los que fueron redimidos con el Cordero y comieron el Cordero y fueron unos con el Cordero, ¿ok?, murieron todos. Es bien interesante, por eso no tiene que ver esto para terminar. Dice que cuando salen de Egipto, ninguno se enfermó, ¿ok? ¿Sabe por qué ninguno se enfermó? Porque ninguno se enfermó porque estaban uno con el Cordero. Habían comido el Cordero, y como comieron el Cordero, la carne del Cordero en Egipto, esa carne del Cordero se hizo una con ellos y ninguno se enfermó. Si ninguno se enfermó, si fueron hechos uno con el Cordero, si fueron redimidos por el Cordero de Pesa, ¿no es cierto?, se supone que tienen que haber entrado a la tierra prometida y no entraron.
Y murieron todos porque no supieron esperar a la palabra del Señor. No supieron esperar. ¿Qué nos pasará a nosotros si no sabemos esperar, hermano? Miren, a veces las hermanas o otros van de congregación en congregación, de congreso en congreso, seminario en seminario, de novedad en novedad, de aquello en lo otro, en vez de, en un lugar donde Dios lo mande, ¿no es cierto?, formarse, foguearse, forjarse, fundamentarse, crecer, madurar, ¿no es cierto? Y que nuestra cara tiene que resplandecer como rayos que irradian luz por recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que no sea como los rayos del oro del becerro de oro. Para mí eso es lo que representa la parte medular de Shavuot, la fiesta de la semana. Cada uno decide si la palabra de Dios va a ser para que irradiemos luz del Señor y de su palabra, o para que critiquemos, para que vayamos y que seamos inestables de aquí para allá, y tantas otras cosas. Cada uno elige. Si va a ser su becerro de oro, va a privilegiar tal viaje, tal salida, tal esto, tal aquello, que la lluvia, que el viaje, que lo demás acá, que lo demás acá, y no las cosas del Señor. A veces cada uno tiene que mentalizar. Piensen ustedes, ¿cuántas veces leemos la palabra por semana? ¿Cuántas veces oramos en lo familiar, en lo personal o colectivamente? ¿Cuánto tiempo oramos por las necesidades de los demás hermanos por semana? A veces le digo ni por día, por semana, por mes. ¿Cuántas veces lo hacemos? Si no lo hacemos, estamos teniendo becerros de oro. No hay alternativa, no hay alternativa. Esa es la realidad. O nos sentamos sobre la roca y utilizamos la roca para matar a Goliat, utilizamos la roca para hacer el altar y vencer el paganismo, y utilizamos la roca para dormir, acercarnos a lo celestial, como lo hizo Jacob. Ya un día voy a hablar de todas esas rocas que aparecen. ¿Sí? O el becerro de oro. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch Hashem, Eloheinu Elohei Avotenu, Dios nuestro, Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, Baruch Hashem. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por la vida misma. Te damos gracias por este nuevo día, por este día de Shabbat, de víspera de Shavuot, Señor, y te damos gracias porque después de 3200 años, Señor, podemos unirnos a nuestro pueblo, unirnos a tus siervos, unirnos a tu misericordia en el Espíritu, Señor, de 3200 años de transmisión de tu palabra, uno tras otro, siervo tras siervo, familia tras familia, Señor, judías, cristianas y judíos mesiánicas transmitiendo tu palabra y los conceptos maravillosos de tu palabra, y a veces, Señor, no los podemos recibir, no los podemos aprender, no los podemos poner en práctica, Señor, por nuestra negligencia, a veces por nuestra falta de compromiso, por nuestra desobediencia, por nuestra infidelidad para contigo, Señor, pero queremos en esta hora no solamente que resplandezca tu luz, Señor, de lo alto en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro ser, sino que resplandezca, Señor, tu luz para que cada uno de nosotros podamos transmitir, irradiar, Señor, y resplandecer en el conocimiento real y genuino de tu palabra, que podamos crecer y madurar, que podamos dar frutos, Señor, genuinos de arrepentimiento. Y te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por la salvación de nuestra alma en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, el Mesías prometido a Israel y Redentor de la humanidad. Bendice a mis hermanos y familias que están aquí, bendice a todos los que no han podido venir, aquellos que por distintas circunstancias vienen, Señor, en alguna ocasión porque están, Señor, bien distantes, pero te rogamos por el cercano y te rogamos por el lejano, para que seas propicios a uno y a otro, Señor, y que te apiades de todos y de cada uno. Señor, renueva nuestras fuerzas, fortalece nuestro espíritu, alienta nuestro corazón, aleja todo mal de nuestras vidas, tráenos discernimiento y sabiduría de lo alto, Señor.
Señor, que sea el conocimiento genuino de tu palabra, Señor, y no el conocimiento, Señor, tergiversado de doctrinas que nos llevan, Señor, a perder el tiempo. Que sea el verdadero y genuino conocimiento de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir la bendición de lo alto de tu palabra. Que podamos, Señor, en esta hora crecer y madurar. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, y ábrenos puertas para que podamos tener el lugar para poder congregarnos, para poder reunirnos. Señor, sabemos que a veces existen, Señor, ciertas situaciones adversas a lo que nosotros, Señor, proponemos, queremos, pero sabemos que tú eres el que abre puertas, el que quita trabas, el que saca obstáculos y adereza mesa en el camino, Señor. Avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás, anula todo conjuro del maligno que se haya vuelto contra nuestras vidas, sobre nuestra casa y familia y sobre nuestra congregación, y muéstranos tus grandes milagros y maravillas. Y lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, descansamos en ti, vamos a esperar en ti, Señor, y que resplandezca tu bendición y que traigas, Señor, la esperanza, Señor, bienaventurada sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa y sobre nuestra querida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Este miércoles no vamos a tener reunión.